Gracias, te doy un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen martes. Básicamente cuando nos referimos a que debemos estudiar y sobre todo ejecutar el desempeño eficaz para unas instituciones, las del carácter democrático, llama justamente la atención que tengamos la posibilidad de que haya un peso específico en ese funcionamiento que sea justamente con eficacia para un sistema político abierto, es decir, donde la sociedad participe, donde haya también una comprensión de ese, digamos, cabal funcionamiento de toda la institución para que pueda arrojar luces sobre cómo está desarrollándose toda su función. Y la sociedad me parece que integrada en todo ese sistema político tiene individuos que son capaces de desenvolverse recíprocamente para el bien de todos sus habitantes. Es básicamente lo que pensaríamos que se persigue al desarrollar una propuesta de largo alcance que mire justamente el largo plazo, con lo que estamos tratando al inicio de este segundo semestre del año, por lo que toca al Poder Judicial, porque justamente la circunstancia de la parte local y la parte federal es lo que integra la necesidad de que tengan los habitantes posibilidades de conocer y no solamente comprender, sino acceder a la justicia. Y creo que por allí podríamos ver cuáles son los problemas principales. Desde el año, hace 3 décadas que se reformó el Poder Judicial, donde vimos básicamente que fue una reforma de largo alcance, porque antes los funcionarios principales del orden local y también del orden federal respondían básicamente al Poder Ejecutivo, lo mismo de las entidades federativas que del Poder de la Unión, el Presidente de la República. Y lo pensamos así también porque son instituciones que deben prevalecer, como lo hemos visto. Esta de diciembre del 94 ha permanecido durante 30 años, no solamente en torno a la mirada que pueda tener por la durabilidad, sino sobre todo por su eficacia, como hemos dicho. Y también me parece que la ciencia política nos auxilia mucho cuando toma, por ejemplo, elementos de la psicología para entender las irregularidades que puedan tener todas esas instituciones, que deben basarse, me parecen, piezas fundamentales con resultados prácticos para las personas, para las familias, para las empresas que, reitero, buscan acceder a la justicia. Hay justamente un salto que se quiere dar, me parece, respecto a lo que sucedió en el pasado, si tomamos ese referente del año 94 a nuestros días, porque hoy lo que se pretende es que regresemos justamente a un día anterior a diciembre del 94, cuando justamente las principales decisiones tenían que ver no con una suma de resultados de los poderes de la Unión, sino con el presidente de la República, en el caso del ámbito federal, y de los gobernadores de las entidades en el ámbito local, donde está, por cierto, buena parte, más del 90%, han dicho las voces expertas, que están los problemas principales de la justicia. Y es allí, me parece, una de las preocupaciones donde están ubicadas por las características institucionales que tiene el Poder Judicial, que revisten, como sabemos, la posibilidad que ellos tienen una forma no solamente de vida, sino que la carrera judicial, como la hemos visto, tiene un sentido mucho más práctico, si observamos que de ese modo pueda ser posible que las personas tengan hoy un acceso mejor a la justicia. Es verdad que también no han comunicado adecuadamente en los años anteriores cuáles son sus principales funciones, los resultados sobre todo sociales, que deben ser la base para toda una sociedad. De esa manera me parece que es posible que sea visto por un conjunto de elementos de la sociedad, que la evolución de todo el proceso que hoy llamamos de aquí a septiembre, que responde básicamente a una idea que le hemos visto en el siglo pasado, donde se formó un poder, digamos, absoluto, sexenal, como hemos visto en la literatura mexicana, pero que un partido de Estado se formó a partir de ese pensamiento único, y hoy también estamos recurriendo a esa misma práctica en el siglo XXI,
Es verdad que únicamente falta la pieza de los jueces para que sea un poder político, digamos, absoluto, con la sumatoria de todos las ramas del poder público, y ahora también con el carácter electivo, que digamos, esa sería la peor repercusión si le tomamos de esa manera. Yo creo que a partir de allí podemos hacer muchos estudios de casos sobre los tribunales y la importancia de que sigan siendo poderes no electivos para que los desempeños de los jueces tengan que ver con las carreras judiciales y no con las preferencias que llevan justamente a buscar favores de otros. Creo que por allí deben ocuparse de legislar, o deberían hacerlo, los miembros del partido mayoritario. Mientras tanto, lo que sí estamos observando en el país, en una coyuntura muy, muy arriesgada, por lo que toca, reitero, a mirar a largo plazo, es que, por un lado, en la parte administrativa, hemos visto continúan los nombramientos de los titulares de la próxima Administración Pública Federal, y también el fondo es atemperar la incertidumbre en el sector internacional, como hemos visto, y también en los mercados, porque aún falta, como sabemos, la designación, que eso debe calmar también a muchísimas entidades federativas, también hacia adentro en nuestro país, el conjunto de cargos estratégicos en torno, por ejemplo, a la seguridad, a la educación, la gobernanza, la operación política y especialmente las Fuerzas Armadas. En todo caso, Teodoro, lo principal es que nuestro país sigue hoy a la espera, en una coyuntura muy importante, algunos llamamos crítica, a la espera de la calificación electoral, por lo que toca este ámbito que hablamos de la reforma judicial, para que la Cámara de Diputados pueda decidir o no su sobrerepresentación y podamos establecer ahora sí la distribución del poder político en el Congreso y por tanto la viabilidad de la agenda oficialista para reformar o no al Poder Judicial de la Federación para que siga siendo un carácter no electivo. No es conveniente, por tanto, elegirlos en una coyuntura tan crítica para el país.